Investigación de los derechos humanos. Proyecto integrador. Mi nombre es Ricardo Jesús Baños Hernández. Mi facilitadora es Joana Guadalupe Bejerano. Introducción. Discriminación de indígenas en la Ciudad de México. Muchos pueblos y comunidades indígenas luchan por preservar y proteger su identidad cultural, ya que le otorgan un gran valor porque la consideran una parte importante de su dignidad. Es por ello que hoy existe una gran demanda de promoción y protección de los derechos humanos y los derechos culturales, ya que estos deben ser aplicables a escala universal a todas las comunidades e individuos, independientemente de su idioma, tradiciones, localización geográfica, etc. Esto es partiendo de la base de que la cultura es un importante elemento de la dignidad humana. Objeto de estudio. El objeto de estudio de esta investigación es ver la discriminación y exclusión que sufren los indígenas en la Ciudad de México y por qué los derechos humanos son de gran importancia para proteger la diversidad cultural. El problema en el que me enfoco es la exclusión y el racismo que ocurre en la Ciudad de México y ver por qué se está cometiendo, ya que es una violación de los derechos humanos, y ver por qué el uso de lenguas pertenecientes a grupos minoritarios parecen desaparecer frente a la inmensa ciudad, ya que debido a las diferencias monumentales del número de hablantes, esta gama cultural parece no tener cabida frente a dicho escenario. Por lo tanto, estas lenguas indígenas se ven expuestas a varios tipos de exclusión y olvido. Planteamiento del problema. El problema que se ocupa investigar es ver la discriminación de los indígenas y grupos étnicos ubicados en la Ciudad de México, ya que las formas de discriminación se ejercen no solo por pobreza y exclusión, las cuales son un agravante de las condiciones de vida de los grupos y minorías étnicas en el país, sino también por el escaso acceso a la justicia e información de sus derechos humanos, que en conjunto conforman un factor que promueve y motiva a la desigualdad. Es importante fortalecer el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de género, raza, color, origen, nacionalidad o étnico, religión o opinión política u otra, edad o cualquier otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales. Objetivos. El primer objetivo es explicar cómo la diversidad de culturas en ocasiones se ve afectada frente a la predominante discriminación, esto a raíz de la exclusión y poca información que se tiene. El segundo objetivo es demostrar que la discriminación hacia los grupos étnicos e indígenas puede conllevar a desaparecer esta cultura, con lo cual perderíamos una cultura que enriquece a nuestro país y nuestra multiculturalidad. El tercer objetivo es dar a conocer la importancia de cuidar la multiculturalidad en México y respetar los derechos humanos de cualquier persona, así como también fortalecer algunos derechos y, si es posible, poder brindar información a las personas que carecen de ella. Preguntas de investigación. ¿Cómo repercute la exclusión y la discriminación en la vida de los indígenas? ¿Nos afecta como país la desaparición de una lengua o cultura? Justificación. La investigación que se llevará a cabo representa una oportunidad para aportar información relacionada con la discriminación que enfrentan los indígenas. Cabe señalar que el hecho de difundir esta información es con la intención de combatir la discriminación
hacia grupos minoritarios y étnicos, ya que estos grupos son los que nos forman como un país rico en culturas y lenguas. Se espera que con la información proporcionada se evita, además de la discriminación, también evitar la desaparición de estas lenguas y culturas. Por lo tanto, creo que es importante llevar a cabo este proyecto, ya que la discriminación y exclusión son una violación a los derechos humanos, y la mayoría de estas violaciones se comete por el hecho de la desinformación, ya que las personas desconocen de sus derechos y por lo tanto no los ejercen. Delimitación espacial. El proyecto se llevará a cabo en la comunidad de la Ciudad de México. Sin embargo, el alcance de este proyecto solo se delimita a la difusión de información que se hace y de cómo se replica, al igual que este permite generar conocimientos a considerar en otros contextos similares. Población. La población que participará para realizar esta investigación será la comunidad en general de la Ciudad de México y cualquier persona. 4. Marco teórico. La discriminación es algo que se ejerce a nivel mundial, la cual representa un gran problema para grupos minoritarios. Así como lo dice Yolanda, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas existen diversos ordenamientos de naturaleza internacional, federal y local que constituyen la esfera de su promoción, respeto, protección y garantía, mismos que alcanza a las localidades indígenas en la Ciudad de México. Tal y como lo dice la CDHDAF, en nuestro país existen pueblos y comunidades indígenas, conformadas por 15.7 millones de personas. Así lo dice la CONAPRED, de los cuales 785.000 indígenas habitan en la Ciudad de México, de acuerdo a Excelsior. Por ello es importante poner esta información a su disposición para evitar discriminación y que también tengan conocimientos de sus derechos y los puedan ejercer. Metodología. Para la elaboración del proyecto se hizo uso de la metodología cualitativa, ya que ésta permite profundizar en las ideas y perspectivas que se tienen, ya sea desde los grupos sociales directamente afectados o cualquier persona en general. Esto permite conocer cómo el fenómeno afecta a las personas en particular. En este caso, permite observar el impacto que reciben los indígenas frente a la discriminación y exclusión y cómo esto los conlleva a la adopción de una nueva lengua y cultura, olvidando así su lengua materna y su cultura. Bien, en esta gráfica obtenida del Gabinete de Comunicación Estratégica se muestra que a quien se discrimina más en México son a los indígenas. Por debajo tenemos a la gente homosexual y a las mujeres, así como discapacidades, enfermos del VIH-Sida, migrantes, ancianos, enfermos mentales, a cualquier persona también, a otros no especifica, y, y los que no hubo respuesta. Pero aún así se puede observar cómo la discriminación a los indígenas es la que más abarca la discriminación. En esta tabla obtenida de Expoc News describe como en una palabra qué es lo primero que le viene a la mente cuando le menciono la palabra indígena. A lo cual la mayoría de gente contestaron que a pobreza, pero es sorprendente ver cómo muchos contestaron que no se les viene nada a la mente. De igual manera, a pesar de que se tiene conocimiento de que son discriminados o maltratados, no se hace nada para resolverlo. En la siguiente gráfica obtenida del CONAPRED UNAM
se muestra la opinión de los indígenas sobre el reconocimiento de sus derechos ante los demás. El 24% señala que personas de habla indígena no se respetan, no los respetan por sus derechos, por su acento al hablar o por su forma de vestir. El otro 37% de personas de habla indígena señalan que no se respetan sus derechos. En la siguiente gráfica obtenida del INEGI se muestra el porcentaje de la población de 5 años y más hablante de lengua indígena y su condición de leer y escribir. Se muestra que el 71.7% sabe leer y escribir, el 0.7% no lo especifica y el otro 28.2% no sabe leer ni escribir. Bien, por último les quiero compartir mi experiencia al hacer la investigación científica en las ciencias sociales. La experiencia que tuve fue muy buena, ya que aprendí nuevas cosas acerca del tema, las cuales desconocía. Me gustó investigar, ya que reforcé lo poco que sabía sobre los derechos humanos y las violaciones que existen. Me llevo un gran conocimiento del tema, ya que con esto puedo ayudar a muchas personas de mi comunidad a que conozcan de ellas. Compartir el conocimiento que obtuve será bueno para mi vida. Aprenderé más de las costumbres de las personas indígenas de mi estado y además les daré un poco de lo que yo aprendí para que ya nadie pueda violar sus derechos como personas. Esas son las fuentes de información las cuales me ayudaron para hacer este proyecto de investigación. Bueno, por último, les quisiera dar las gracias por ver mi video. Gracias.